Señor, yo quiero conocerte más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder, y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más. Señor, yo quiero conocerte más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder, y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz sábado para algunos lugares del mundo, aquí en Nueva Zelanda, así que también en Europa. La Iglesia Adventista Hispana de Nueva Zelanda, el Grupo Mujer Virtuosa de España y Adventistas Hispanos en Roma te da la grandiosa y maravillosa bienvenida a ustedes y a cada uno, hermanos, en esta hermosa semana que hemos tenido con el nombre para alabanza con esta hermosa semana de oración para la alabanza de su nombre. Ha sido maravilloso los temas que el Señor ha permitido que hayan venido a través de los labios del pastor Manuel Ospino, y unos cantos maravillosos, hermano. Entonces, mientras tanto, eh, antes de pasar a la oración, quiero saludarlos a cada uno de ustedes, hermano. Pues aquí todos hacemos parte y todos somos importantes, todos hacemos de la viña del Señor. Vamos a saludar personalmente a la hermana Mabe, ya está atrás de producción. Hermana Mabe, Dios me la bendiga. Está Elizabeth, bendiga, hermana. Priscila Daza, Dios la bendiga, hermana, y feliz sábado. Irleni, Dios te bendiga, mi niña. Rafael desde Inglaterra, María Elena Nieto, el pastor Manuel Ospino, Dios lo bendiga, bienvenido. Teresa Martínez, Tane Cornejo, Miriam Hernán, Daisy Leal, Olguita de aquí de Nueva Zelanda, David Abdías Rodríguez, hay alguien Rodríguez, Encuentros con Jesús. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Dios es el que produce en nosotros el querer por el hacer por su buena voluntad, y Él es el que con tanto amor nos extiende este llamado para poder Él darnos alimento espiritual y nosotros poder crecer. Entonces, después de esto, hermanos, darle la bienvenida. Y hay un tema muy importante, me gusta el tema, el tema de hoy es maravilloso porque se trata de la obediencia, y el tema tiene por el nombre El milagro de la obediencia. ¡Wow! Muy importante este tema. Entonces, para que sigamos la programación, vamos a darle la bienvenida al personaje principal de esta programación, y es al Padre Celestial. Entonces, en esta hora vamos a agachar nuestros rostros para darle la bienvenida, para que Él
abrace esta hermosa programación de esta semana que termina en vigilia. En esta vigilia va a estar muy hermosa, van a haber varios expositores, van a haber testimonios poderosos, alabanzas, va a ser muy hermoso, hermanos. Venga y acompáñenos, reparten los links, que cuando tú repartes un link es de bendición, porque la persona que tú menos piensas está necesitando escuchar estas palabras maravillosas esta semana ha sido maravillosa, la verdad, y sé que ha sido de gran provecho para cada uno de nosotros. Entonces, ahorita sí vamos a agachar nuestro rostro para orar. Flor, perdona que te interrumpa. Ya entró Martita, está por aquí. Bueno, entonces vamos a darle ya, gracias, Vani. Vamos a darle la pasada a la hermana Martita, Ceci, que está en este tiempo, ella es la que nos va a dar la oración. Pensábamos que no iba a entrar, pero sí llegó. Gracias al Señor. Martita, Dios te bendiga, mi reina. Marta, ¿estás ahí, mi amor? Marta, como que no le entra. No tienes el audífono apagado. Sí, pero tiene el coanfitrión, lo tiene todo. No sé si tiene algún problema o alguna cosa, pero ya lo tiene todo. Entonces vamos a orar, porque yo creo que ya no ha podido, porque me había dicho hasta el último que no podía. Bueno, entonces vamos a hacerle, pues ya intentó llegar y vamos a orar. Vamos a orar para empezar esta preciosa programación del día de hoy. Bendito Dios y Padre amado, gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Padre. Muchas gracias. No tenemos palabras sino decirte gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos como hermanos, Señor. Gracias, Señor. Tú dices en tu palabra, cuando estemos dos o tres reunidos, tú ibas a estar ahí en medio de nosotros, pero también dices que si nosotros pedimos algo, dos personas piden algo, que tú vas a estar ahí, Señor. Entonces, confiando en esas promesas maravillosas que tienes para nosotros, Señor, que nos has dado, para que nosotros las pronunciemos, Señor, te llamamos y te decimos en esta hora que vengas, Señor, que derrames tu Santo Espíritu en esta programación preciosa, Señor, que sigas acompañándonos, Señor. Cada día ha sido una belleza, Señor. Cómo tú nos has expuesto la palabra, Señor, es maravillosa. Cómo llena el corazón y cómo aprendemos a conocer y el valor maravilloso de lo que existe en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por ese pacto maravilloso que hiciste tu Padre con tu Hijo, Señor, y eso abarca a nosotros y ya tiene las manos abiertas para poder bendecirnos. Gracias por eso. Gracias, estamos muy agradecidos que tú llenes el corazón de cada uno de los oyentes, pero también de los que se van a ir uniendo, Padre bendito. Te lo suplicamos que vacíes nuestras mentes, Señor, y que llenes nuestro corazón de tu palabra, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Te pido que bendigas al pastor Manuel Ospino, Señor, que tú seas poniéndole un carbón encendido y lo sigas bendiciendo, Señor, porque ya lo has bendecido, trayéndonos palabra y que sigas bendiciéndolo para que Él pueda llenar, Señor, a través de tu palabra, porque eres tú el que permite, Señor, que venga, que pueda llenar a cada corazón con tu palabra, Señor, porque no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu palabra, Señor, a través del hermano Manuel Ospino, Señor. Ruego por eso, también por la hermana Janet, Señor, que tú también a través de los himnos, los cantos, Señor, traigas alabanza, Señor, y llenes nuestro corazón, Señor. Gracias por eso, por el ministerio de los ángeles que nos acompañan en esta hora, Señor, y por cada alma, Señor, que está doliente en estos momentos, Señor, que tú la llenes de tu palabra, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Flor, por esa poderosa oración. Dios te bendiga y feliz sábado. Feliz sábado también a los hermanos que están en Nueva Zelanda y en otras partes del mundo que sabemos que ya también es día sábado. Y bueno, y a los de Latinoamérica, feliz día de preparación y dentro de poco recibirán el Santo Día del Señor. Bueno, seguimos con esta programación. Como decía Flor, esta semana ha sido de bendición para la alabanza de su gracia. Esta semana es muy enriquecida para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a darle paso a nuestra querida hermana Janet,
Ella nos trae las alabanzas, nos acompaña desde Chile y qué rico y qué lindo tenerla siempre aquí. Ella hace parte de esa familia espiritual y como decía el pastor ayer, somos una promesa de una familia espiritual que el Señor le ha dado a Abraham. Y bueno, y por él serán benditas todas las naciones. Janet, gracias, Dios te bendiga. Hermanos, les pedimos por favor que apoyen al ministerio de nuestra hermana Janet, lo mismo que al ministerio del pastor. Ellos son dos siervos de Dios y por favor, cuando compartamos sus links, compartamos bendición para cada uno de nosotros. Y es muy lindo cuando yo voy en el carro, caminando, en la cocina, pongo esos videos de las predicaciones y lo mismo las alabanzas de nuestra hermana Yané. Adelante, hermana Yané, gracias por acompañarnos siempre y hacer parte de esta familia. Muchas gracias, Vanessa. Que el Señor les bendiga. Qué lindo, cierto, es poder adorar al Señor. La alabanza que voy a entonar se llama Dios cumplirá. Bellos caminos trazaste para mí, sueños de gozo, de paz y amor, siempre guiando mis pasos al cielo, cuidando mi vida como el buen pastor. Tienes tú, mi Señor, sueños para mí, que mis ojos puedan ver tu luz. Dios cumplirá sus propósitos en mí. Él es el guía, Él es Señor. Dios cuidará esos pasos de fe. No debo dudar, sí confiar en tus caminos. Gozo encontré, mas me alejaban mis gustos, mi corazón, lejos de ti hay dolor sin consuelo. Das bien a mi vida, eres mi pastor. Tienes tú, mi Señor, sueños para mí, que mis ojos puedan ver tu luz. Dios cumplirá sus propósitos en mí. Él es el guía, Él es Señor. Dios cuidará esos pasos de fe. No debo dudar, sí confiar
sus propósitos en ti. Él es el guía, Él es Señor, Dios cuidará esos pasos de fe. No debes dudar, solo debes confiar. Él es el guía. Mi Señor. Amén. Dios cumplirá. Tiene propósitos para nosotros. Amén, ¿verdad? Y la última alabanza en esta hora tiene que ver con nuestro amor hacia Dios y esa enorme necesidad que tenemos de Dios. Es un canto muy conocido, me encanta y por eso quiero entonarlo en este momento. Cada día frente a ti pasan rostros sin amor, hay miradas sin la paz que Dios puede dar. Son personas como tú, quieren descubrir una forma de alcanzar la felicidad. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de su amor, del amor de Dios. Días con gran paz tendrás si te acercas al Señor. El ocaso de tu vida solo Dios puede cambiar. Dale a Dios tu tiempo acá, no esperes más. Dile que su voz oirás y Él te cambiará. Necesitas tú,
Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú. Necesito yo. Necesitas de Jesús. Necesitas de su amor. Necesitas de Dios. Busca al Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor reparte los dones como quiere y qué dones tan hermosos te ha dado, una dulce voz y como dice mi hermana de producción, una maravillosa alabanza. Nos has transportado al cielo mismo. Gracias, Janet, Dios te bendiga y como decía la que necesitamos, ¿no? En El deseo de toda la gente, página 11 dice, el amor únicamente se despierta con amor. El amor de Cristo lo necesitamos todo. Bueno, nos vemos mañana en la vigilia, querida hermana Janet. Gracias por tu apoyo, por tu colaboración. Y bueno, te esperamos mañana. Y si no nos vemos de aquí a allá, feliz sábado, Dios te Feliz bendiga. sábado también para ti y para todos los que están presentes y nos vemos mañana. Ok, Sí, un Dios te abrazo. bendiga. Gracias por tu Amén. compañía, por tu tiempo y por tu dedicación. Gracias. Bueno, seguimos con la programación y seguimos con esta semana de oración. Y antes de presentarle al pastor, tenemos a nuestros hermanos que están conectados del YouTube, nuestra hermana Araceli y varios hermanos allí. Gracias por el apoyo. Y nuestra hermana de producción allí ha dejado los links para que se conecten a nuestras plataformas del YouTube, Adventistas Hispanos en Roma, y también de la Encuentros con Jesús. Compartan bendiciones y apóyenos a nosotros también a crecer, porque así de esta forma crecemos, pero en la palabra del Señor. Bueno, pastor, gracias por estar aquí. Dios le bendiga. Estamos en el quinto tema. También, si Dios lo permite, lo esperamos a usted mañana. Estamos en este quinto tema que dice el milagro de la desobediencia. Bueno, tremendo. Mejor el milagro de la obediencia. Adelante, pastor. Dios lo bendiga. Gracias por compartir su tiempo, sus talentos, sus dones también. Apoyémoslo en su ministerio como a la hermana Janet, a estos dos siervos de Jehová. Adelante, pastor. Muchas gracias por estar aquí. Dios le unja sus labios. Muchas gracias, querida hermana Vanessa. Bendiciones. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Para mí es un privilegio, para mí todo el gozo de servir a nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, compartir con hermanos en el nombre del Señor. Así que, bueno, ha sido un verdadero privilegio, ha sido un gozo enorme. Seguimos siempre a la orden de nuestro Señor Jesucristo para compartir, para seguir dando a los siervos del Señor y a toda alma que lo necesita de la palabra inspirada. Así que bueno, para mí ha sido un gozo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, como ya se ha dicho, usted, si usted desea estudiar junto con nosotros, usted tiene acceso a semana. Todas las semanas usted tiene acceso a través de nuestro canal de YouTube, tiene acceso a lo que hemos llamado el comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y semanalmente lo grabamos, lo colocamos allí en YouTube. Y aparte de eso, usted también tiene la oportunidad de estudiar junto con nosotros, totalmente en vivo,
el día sábado a las 7:30 de la mañana, que es el comentario al texto bíblico de la escuela sabática, totalmente en vivo, para que usted pueda, si tiene alguna inquietud, pregunta, hacerla llegar en vivo, y en el nombre del Señor, en su temor y en su gracia, intentaremos darles respuesta. Así que el Señor les bendiga, les guarde, y por allí los esperamos también. Bien, entonces, habiendo dicho eso, el día de hoy nosotros vamos a tocar un tema muy, muy importante. Lleva como título El milagro de la obediencia. ¿Ok? El milagro de la obediencia. Y vamos entonces a orar para que nuestro Padre nos guíe, nos ayude mientras compartimos, estudiamos su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, delante de tu trono, Padre, nos atrevemos a entrar en audiencia santa, Señor, delante de ti, porque tú, Señor, en tu infinita bondad, en tu infinita misericordia, nos has dado acceso al trono del Padre en tu nombre, Señor. Bendito sea, Padre, bendito seas. En el nombre de Jesús, queremos pedirte, Padre, que ahora tu Espíritu Santo descienda con poder al corazón y mente de cada presente en esta ocasión y nos guíes para conocer la verdad que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, y lo agradecemos porque creemos haberlo pedido en conformidad con tu voluntad y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos. El día de hoy nosotros vamos a comenzar nuestra reflexión a partir del capítulo número 1 de Juan, capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Vamos entonces a compartir pantalla y usted entonces puede leer conmigo. Vamos entonces a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Acá se encuentra el primer versículo. Vamos entonces a leer, resaltamos acá y leemos. La palabra del Señor dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Saben ustedes, queridos amigos, que desde que existe la traducción al español del Nuevo Testamento, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en su idioma original, que es el idioma griego, pero desde que existen las traducciones al español, desde el idioma griego, se ha tendido, ¿ok? Se ha inclinado la traducción a favorecer una palabra, como ustedes pueden verla acá resaltada, esta palabra verbo, tendido entonces a favor de la palabra griega logos por la palabra española verbo. ¿Por qué razón? Probablemente la razón de esta traducción es que en el capítulo número 1 y el versículo número 14 se nos dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el versículo número 14 identifica absoluta y claramente al Verbo con el Señor Jesucristo. Así que para poder tener una congruencia en los géneros de las palabras, ¿ok? Para que haya congruencia de género entre las palabras, en vez de traducir la palabra logos como palabra, se ha preferido la palabra verbo, ya que este logos hace referencia, según el versículo número 14, a Jesucristo. Sin embargo,
permítanme decirles, queridos amigos, que la palabra griega logos que aparece aquí en esta que los traductores han traducido como verbo, la palabra griega logos significa en primer lugar palabra, no significa en primer lugar verbo. Porque aunque la palabra española verbo pudiese sostener un poco del significado de lo que el apóstol Juan nos está queriendo decir, la mejor traducción para Juan capítulo 1, versículo 1, es decir, en el principio era la palabra. En el principio era la palabra. Esa es la mejor traducción. Si usted toma una Biblia, por ejemplo, si usted toma una Biblia en inglés, usted se va a dar cuenta rápidamente que el idioma inglés ha acertado cuando traduce "In the beginning was the word". Y esa es la traducción, esa es la mejor traducción. En el principio era la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros entonces somos consecuentes con esa traducción, nosotros pudiésemos hacer el intento de leer Juan capítulo número 1, versículos 1 al 3, para darnos cuenta qué cosa es lo que el Evangelio en el comienzo nos está diciendo. ¿Qué cosa es lo que el Evangelio nos quiere enseñar? Desde el principio, desde el primer versículo, ¿qué es lo que el Evangelio de Juan quiere comunicarnos? Vamos a leer para que nos demos cuenta qué es lo que él quiere comunicarnos desde el principio. Leamos juntos. En vez de leer entonces en el principio era el verbo, vamos a leer en el principio era la palabra. ¿Ok? Entonces decimos, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por ella, por la palabra, fueron hechas. Y sin ella, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunto, ¿qué es lo que nosotros podemos notar desde la lectura que acabamos de hacer, traduciendo la palabra griega logos como palabra y no como verbo? ¿Qué es lo que podemos notar? Lo primero que nosotros podemos notar, queridos amigos, es que Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, es una alusión a Génesis capítulo número 1. ¿Cómo sabemos que es una alusión a Génesis capítulo número 1? Porque en Génesis capítulo número 1 nosotros tenemos lo siguiente. Vamos allá. Génesis capítulo número 1 y vamos a leer los primeros versículos de la Escritura. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero permítanme decirles que aquí todavía no ha comenzado la historia de la creación, ni tampoco ha comenzado en el versículo número 2. ¿Por qué? Porque la manera en la que los versículos 1 y 2 están escritos es para indicarnos que los versículos 1 y 2 son como un resumen de todo lo que se va a contar a manera de historia, comenzando en el versículo número 3. ¿Cómo sabemos eso? Permítanme decirles cómo. Miren esto. Cuando nosotros leemos estos versículos en el idioma hebreo, nos damos cuenta que escuchen esto, el primer texto, el primer verbo de narración, en otras palabras, el primer verbo que se usa para contar una historia en hebreo comienza aquí, en el versículo número 3. Así que los versículos 1 y 2 no es una historia que está siendo contada, sino la presentación e introducción de la historia misma que va a ser contada. Por esa razón, Génesis 1, versículos 1 al 2, es como un resumen de todo lo que se va a decir. Lo que se dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es un resumen de todo lo que se va a decir. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
¿Para qué sirve el versículo número 2? El versículo 2 nos brinda el contexto donde la historia de la creación surge y comienza. Así que el versículo número 1 nos da un resumen de todo, ¿ok? De toda la historia del capítulo 1 hasta el capítulo número 2, versículo número 3. El versículo número 2 nos da el contexto donde la historia comienza. ¿Y dónde comienza la historia propiamente dicha? ¿Dónde comienza la narración? ¿Dónde se comienza a contar la historia de la creación? Aquí, en el versículo número 3. Ahora les hago una pregunta. ¿Con qué comienza la historia de la creación? Vamos a ver. ¿Con qué comienza la historia de la creación? A ver, ¿cómo comienza la historia de la creación? Mira cómo comienza la historia de la creación. Recuerda, la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Qué cosa había? Había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí comienza la historia. ¿Cómo comienza la historia? La historia comienza diciendo, y dijo Dios. Así comienza la historia de la creación de la tierra. ¿Por qué la historia de la creación de la tierra comienza así? Para indicarnos, señoras y señores, que lo importante, lo trascendental, lo determinante, el punto de quiebre, el punto de inflexión entre la nada y la historia de la creación, entre las tinieblas y la luz creada, entre nada y todo, el punto de quiebre, de inflexión que separa la nada de todo es la palabra del Dios creador. Eso es lo que comienza la creación. La palabra de Dios es la que inicia todo. Antes de que Dios hable, no hay nada. Antes de Dios hablar, hay tinieblas. Antes de Dios hablar, hay vacío. Pero cuando Dios habla, las cosas son llamadas a la existencia. Antes de Dios hablar, nada es. Cuando Dios habla, su palabra comienza la existencia de todo lo creado. Así que todo lo que existe, según el Evangelio de Juan, fue creado por medio de ¿qué? Ahora vamos a retroceder. Mira cómo esto tiene sentido. Mira cómo tiene sentido. Vamos a retroceder a Juan capítulo 1. Todas las cosas fueron por ella, por la palabra, hechas, y sin ella, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué comienza la creación? ¿Qué comienza el universo? ¿Qué comienza la tierra? La tierra comienza, la historia comienza, el tiempo comienza, todo comienza con la palabra de Dios. Dios habla y las cosas suceden. Ahora mira esto. Mira qué interesante, y voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú veas lo que quiero decirte en pantalla completa. Mira esto. Qué interesante y qué maravilloso es que la luz, atención, la luz no existía antes de que Dios pronunciara su palabra. No hay luz, no existe luz. Pero de repente Dios tiene un nombre para la luz. Pero la luz no existe hasta que Dios la nombra. Cuando aquello que no existe es nombrado por la palabra de Dios, aquello que no existe comienza a existir. Cuando Dios pone aquello que no existe en su voz y su aliento pronuncia su nombre, la cosa comienza a existir. Y es maravilloso que la Biblia diga eso. ¿Saben por qué es maravilloso? Porque aquí tenemos la diferencia principal entre la palabra del Creador y la palabra del resto de sus criaturas. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de las criaturas? A ver, ¿cuál es la diferencia? Atención, esta es la diferencia. Miren esto. Cuando una criatura habla, cuando una criatura pronuncia su palabra, para que esa palabra se cumpla, la criatura debe añadir una obra para cumplir su palabra. Por ejemplo, si yo les digo así en este momento, yo les digo, queridos hermanos, voy a encender la luz. A ver, si yo les digo eso, usted inmediatamente aguardará, esperará que yo actúe, que yo haga una obra, que yo añada una obra a mi palabra para cumplir mi palabra. En pocas palabras, mi palabra no produce nada, mi palabra no cambia nada, mi palabra no crea nada,
Mi palabra, para ser cumplida, yo debo obrar para cumplir la palabra que les estoy dando. ¿Se dan cuenta? Pero Dios no es así. La palabra de Dios es la misma obra de Dios. El poder de obrar de parte de Dios está en su palabra. En otras palabras, cuando Dios habla, Él no necesita añadir una obra para cumplir lo que acaba de decir. No, su palabra pronunciada cumple por el poder de ella misma la obra para lo cual se pronuncia. Eso quiere decir que la palabra de Dios lleva la misma vida de Dios, el mismo poder de Dios para ejecutar aquello para lo cual se está pronunciando. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Así que cuando Dios dice, sea la luz, en el mismo instante, la luz comienza a existir. No es que Dios dice, sea la luz, y luego tiene que obrar para crear la luz. No, la palabra al instante que es pronunciada, produce la obra. Se pronuncia la luz y se crea la luz. ¿Se dan cuenta? La palabra es la obra. La palabra conlleva el poder. La palabra lleva en sí misma la vida misma de Dios que opera, que ejecuta, que realiza con su propio poder la obra. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de las criaturas. ¿Y por qué razón esto es importante? ¿Por qué razón? Miren lo que nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, para que ustedes vean, queridos amigos, que Dios ya quería enseñarnos esto cuando los discípulos vieran, comprendieran a Jesús en medio de ellos. Esta es una de las cosas para las cuales Cristo vino a la tierra, para enseñar, para entrenar a sus discípulos, para que reconocieran que lo importante era la palabra. Si hay palabra, hay obra. Si hay palabra, hay poder. ¿Se dan cuenta? Y miren esto. Yo les voy a mostrar que esta era precisamente una de las intenciones de Cristo en el Evangelio de Juan. Voy a citar ahora el Evangelio de Juan, pero en este caso el capítulo número 14, y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 8. Ustedes recuerdan seguramente esta historia. Es la historia en donde Jesús recibe una petición de parte de Felipe, su discípulo. En el versículo número 8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús responde y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y atención, si ustedes creen que este versículo es importante, aguarden a mirar el versículo que viene, porque el versículo que viene nos muestra la relación que existe entre las obras de Dios y la palabra de Dios pronunciada por medio de Cristo. Mira lo que dice el texto. Dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre? Atención, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora dice, las palabras que yo os hablo, noten por favor, el texto nos está hablando de qué cosa, de las palabras. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Las palabras. Las palabras que yo os hablo, ahora miren lo que viene, no las hablo, así que ¿quién sigue siendo el sujeto de la oración? Las palabras, ¿cierto? Las palabras de Cristo. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, les hago una pregunta, si las palabras son el sujeto de esta oración, si las palabras siguen siendo el sujeto de esta oración, ¿cuál cree usted que debería ser el final de la oración? Pues el final de la oración debería ser, sino que el Padre que mora en mí, Él habla las palabras. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Él
hace las obras. ¿Por qué dice Él hace las obras si está hablando de las palabras? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la obra misma de Dios. Dios no necesita obrar para cumplir lo que dijo. No, Dios habla y lo que dijo se cumple por sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice lleva la vida de Dios, el poder de Dios con ella, con la palabra, para producir aquello que la palabra está diciendo. ¿Se dan cuenta? Ahora mira esto. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué razón es tan importante esto? Permítanme decirles por qué. Mira esto. El Evangelio de Juan, cuando está por terminar, ¿ok? Cuando el Evangelio está por terminar, uno de los discípulos todavía no creía en que fuese posible que Jesús estuviese vivo después de vencer la muerte. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Tomás, ¿verdad? Entonces, Tomás no creía que Jesús posiblemente hubiese vencido la muerte. Él no lo creía. Y entonces Jesús se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, mete tu dedo en mi llaga. Y entonces en ese momento Tomás cree y le dice, Señor mío y Dios mío. Y ahora Jesús le dice algo a Tomás maravilloso. Jesús le dice a Tomás, Tomás, porque has visto, has creído. Y aquí concluye el Evangelio. Esta es la parte más alta del Evangelio. Dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes por qué creen que Jesús dijo eso? Una pregunta. ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Usted confía en Cristo? ¿Usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Usted lo cree. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha visto a Cristo? ¿Usted ha visto a Cristo obrar? ¿Usted lo ha visto con sus propios ojos? ¿Usted ha contemplado la cruz con sus ojos? Pregunto, ¿qué es lo único que Cristo le dejó para que usted crea en Él? ¿Qué es lo único que Él le dejó? Lo único que Él le dejó es la palabra. Lo que Él hizo es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que usted tiene en su mano para creer a Cristo, para confiar en Cristo, es la palabra. Entonces, el Evangelio de Juan tiene como principal propósito darnos confiar en la palabra. Si creemos a la palabra, si confiamos en la palabra de Cristo, si guardamos la palabra, Él hará morada con nosotros. Si creemos la palabra, somos bienaventurados. Si guardamos su palabra, el Padre y el Hijo harán morada por nosotros. Si guardamos la palabra, el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Si guardamos la palabra, el Espíritu nos convencerá y nos guiará a toda verdad. ¿Se da cuenta? El poder, la importancia, el punto es la palabra. Por eso el Evangelio de Juan comienza, en el principio era la palabra. ¿Ve? Ahora bien, escuchen esto. Ustedes recuerdan algunos de los milagros de Jesús. ¿Recuerdan los milagros de Cristo en el Evangelio de Juan? A ver, vamos a repasar algunos brevemente, muy brevemente. Ustedes recuerdan el primer milagro, cuando los discípulos comenzaron a ver la gloria de Dios en Cristo y Jesús hizo, como le llama el Evangelio de Juan, este principio de señales. ¿Ustedes recuerdan cuál fue? La conversión del agua en vino. ¿Recuerda? La conversión del agua en jugo fresco de uvas para aquella boda en Caná de Galilea. Les hago una preguntita. A ver, ¿qué es lo que la madre de Jesús dice para que ese milagro se ejecute? La madre de Jesús, hagan por lo que Él os diga. Ahí está el punto. El punto está en la palabra. La palabra de Cristo puede cambiar las cosas. La palabra de Cristo es la clave. A ver, vamos a otro milagro. Ustedes recuerdan en Juan capítulo número 4, cuando a Jesús se le acerca un noble, un varón noble de la nobleza, y se le acerca a Cristo y le dice, Señor, desciende a mi casa para que mi hijo no muera. Desciende a mi casa y sana a mi hijo. ¿Qué es lo que Jesús le dice?
A ver, ¿qué es lo que Jesús le dice al noble? Le dice, vete, tu hijo vive. Oh, así que el noble ahora tiene una decisión que tomar. Tiene dos opciones. ¿Cuáles son sus dos opciones? Si el noble no cree lo que Cristo ha dicho, el noble va a permanecer al lado de Cristo, rogándole para conseguir que Cristo le haga caso, descienda a su casa, para que vaya a su casa y sane al hijo, ¿cierto? Pero si él le cree a la palabra, si él cree a la palabra de Cristo, el noble dirá, ok, Cristo ya pronunció su palabra. Cristo dijo que mi hijo vive, así que me voy tranquilo, porque si Cristo lo dijo, mi hijo está vivo, y se va. Y cuando se va, después de llegar un día después a su casa, le salen los siervos y le dicen, Señor, tu hijo está vivo. Y él se le prendió el bombillo y dijo, más o menos como a qué hora comenzó a mejorar el muchacho. Y le dicen la hora. Y dice la Biblia, entonces conoció que aquella era la hora en que Cristo había dicho, tu hijo vive. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? ¿En qué parte está el poder? ¿En que Cristo vaya a la casa? ¿En que Cristo llegue a la casa? ¿En que Cristo descienda? ¿En que Cristo entre por la puerta? ¿Dónde está el poder? El poder está en la palabra. Cuando el Padre habla, cuando Cristo habla, la obra sucede. Porque Él es el creador. Él es el Dios que creó todas las cosas con la palabra. ¿Dónde está el poder? ¿El poder está en dónde? En la palabra. ¿Se da cuenta? El poder está en la palabra. Entonces mira esto. ¿Recuerdas ahora el capítulo número 5? Capítulo número 5 de Juan. Jesús llega y se encuentra a muchos enfermos en un estanque llamado Betesda. Y ve a uno que tiene 38 años paralítico. Y lo mira y le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dice, Señor, sí, pues me encantaría. Ay, yo quisiera ser sano algún día. Qué lindo fuera. Pero sabe, Señor, hay un problema. El problema es que yo no tengo nadie que me ayude. Yo no tengo nadie que me meta en esa agua. Y cuando alguien me hace el favorcito de meterme al agua, resulta que llego muy tarde porque solamente se sana el primero que toque el agua. Así que yo quiero, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser sano, pero mi situación es desesperanzada, mi situación es inútil, mi situación es un callejón sin salida, porque nadie me ayuda a meterme en el agua. Y Jesús le dice así, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y comienza a caminar. Mira, ese hombre tenía dos opciones. Ese hombre podía decirle a Cristo, Señor, discúlpame, pero con todo respeto, me gustaría decirte que antes de darme un mandamiento, antes de decirme levántate, antes de darme una orden, ¿no te parece que debieras primero sanarme para que yo cumpla tu orden? Pero no fue eso lo que el paralítico dijo. El paralítico creyó que si ese hombre le decía, levántate, era porque esa palabra tiene el poder de obrar aquello que la palabra pronuncia. Y allí donde era incapaz, donde era inútil, creyó la palabra y Dios suplió el hecho por el poder de su palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Y así es todo el evangelio de Juan. Usted dirá, todo, sí, todo. Porque cuando llegas al capítulo número 6 es exactamente lo mismo. Termina el capítulo 6 diciéndote, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les hablo son vida. El capítulo número 7 termina diciendo, jamás hemos oído hablar a hombre alguno como este. ¿Te das cuenta? Todo el evangelio de Juan es la palabra de Cristo. Ok. Y así llegamos al capítulo número 11. Al capítulo número 11. ¿Por qué razón es tan importante el capítulo número 11? Oh, porque el capítulo número 11 es el último de los milagros. ¿Y qué ocurre en el capítulo número 11? ¿Qué ocurre? Resulta que Jesús oye lo que las hermanas de Lázaro le envían a decir. Las hermanas de Lázaro se pusieron de acuerdo para que el mensaje llegara claramente a oídos de Cristo. Y el mensaje era, Maestro, el que amas
está enfermo. Mira, una cosa es decir, maestro, mira, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Pero ellas escogieron las palabras precisas para tratar de forzar a Cristo a que obedeciera las palabras de ella. Y les dijo, maestro, el que amas está enfermo. Jesús sabe, Jesús conoce las cosas y Jesús dice, pues yo me voy a quedar 2 días más porque esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Bueno, el maestro sabe lo que dice, los discípulos confían. Y después de 2 días Jesús dice, vamos, nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos dicen, oh, si está dormido, pues él va a despertar. Y Jesús los mira y le dice, nuestro amigo Lázaro está muerto, pero me alegro por vosotros de que yo no haya estado allí para que veáis la gloria de Dios. Oh, así que cuando Jesús llega al lugar, las hermanas de Lázaro, una de ellas le sale al encuentro y la hermana de Lázaro, que lo sale a encontrar, estaba en el mismo nivel de fe de aquel hombre en el capítulo 4 que le dijo, Señor, por favor, ven a mi casa y desciende para que mi hijo no muera. La hermana de Lázaro le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se dan cuenta? Siempre es lo mismo, siempre es la misma temática. Si Jesucristo estuviese, esto no ocurriría. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque lo que Él te va a dejar es su palabra. Lo que Él te va a dejar es la palabra. Así que Él no tiene que estar allí. Él solo tiene que pronunciar su palabra y listo. Entonces, mira, Jesús le dice a esa hermana, le dice, mira, tu hermano va a resucitar. Y él le dice, oh, sí, yo sé que lo va a resucitar en el día postrero. Le dice, tu hermano va a resucitar. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús pide que lo lleven hasta donde estaba el muerto. Y ahora mira lo que ocurre. Jesús escuchó la noticia de su enfermedad, se quedó 2 días más. Duró 2 días viajando y cuando Jesús llega, ya el muerto tiene 4 días de muerto. 4 días de muerto. Una pregunta, ¿usted cree que una persona que tenga 4 días de muerto está bien muerto? Está bien muerto. Está totalmente muerto, ¿cierto? Está totalmente muerto. Y entonces Jesús dice, llévenme a donde esa persona está. Llévenme a donde está Lázaro. ¿Dónde le han puesto? Y lo llevan y le dicen, ahí está la tumba. Y Jesús le dice, quiten la piedra. Quiten la piedra. Y las hermanas le dicen, no, Señor. No. No hagamos eso porque ya hiede, ya huele mal. No quitemos la piedra. Jesús le dice, quiten la piedra. Así que obedecen a Cristo, quitan la piedra. Y atención con esto, versículo número 40 en adelante del capítulo número 11 de Juan. Vamos a compartirlo para que lo leamos todos juntos. Capítulo número 11 de Juan, versículo número 40 en adelante. La escritura dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y atención con esto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Les hago una pregunta. ¿Va a hablar el mismo creador? Oh, sí. ¿Ustedes creen que aquí va a hablar la misma palabra que dio vida y origen al mundo? Oh, sí. ¿Ustedes creen que aquí va a hablar la palabra que al pronunciarse con su aliento formó los cielos y la tierra? Oh, sí. Y la misma palabra que fue pronunciada en aquella ocasión, ahora clama a gran voz y le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Les hago una pregunta. A ver, vamos a hacer una pregunta aquí. Yo estoy totalmente seguro que usted debe ser un buen adventista del séptimo día. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted es un buen adventista del séptimo día, usted sabe que los muertos nada saben. Usted sabe que los muertos no oyen.
Usted sabe que los muertos no sienten. Usted sabe que los muertos no piensan. Usted sabe que los muertos no escuchan. Usted sabe que los muertos no sienten. Usted sabe que los muertos no tienen nada que ver ni parte de todo lo que se hace debajo del sol. ¿Usted lo sabe o no? ¿Lo sabe? ¿Sí o no? Ok, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo es que Jesús le habla a Lázaro y Lázaro está muerto y Lázaro obedece? ¿Cómo sucede eso? Si los muertos nada saben, si los muertos nada oyen, si los muertos no escuchan nada, si los muertos no sienten nada, ¿cómo puede ser eso? Aquí está la clave. La palabra que Jesús pronuncia, la palabra que sale de la boca de Cristo, lleva la vida misma de Dios. El poder de Dios va con su palabra, y la palabra que llega al cuerpo muerto de Lázaro resucita esos tímpanos, los hace vibrar, resucita el cerebro, y Lázaro sale a cumplir la palabra del Creador. Oh, la palabra lleva el poder, la palabra es la vida, la palabra lleva la vida misma de Dios, para que todo aquel que reciba la palabra sea un fruto de obra de Dios por su poder y por su vida. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta para qué este milagro está aquí? Ahora vamos a concluir. A ver. Pregunta para usted. ¿Cuánto tuvo que esforzarse Lázaro para cumplir la palabra de Cristo? ¿Cuánto se tuvo que esforzar? A ver, ¿cuánto tuvo Lázaro, como decimos en Venezuela? ¿Cuánto tuvo Lázaro que ponerle de pecho? A ver, tuvo Lázaro que esforzarse. ¿Cuánto tuvo Lázaro que tratar y decir, voy a cumplir, voy a cumplir, voy a cumplir? ¿Cuánto? Amigos, Lázaro está muerto. Lázaro no puede esforzarse por cumplir la palabra, porque Lázaro está muerto. Lázaro no puede hacer nada, porque Lázaro está muerto. Oh, y cuando Cristo te da la palabra, y cuando Cristo te dice, esparciré sobre ti agua limpia y quitaré vuestras iniquidades y vuestros ídolos, y pondré dentro de vosotros un corazón de carne y no de piedra, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que andéis en mis preceptos, haré que andéis en mis caminos, en mis mandamientos, y los pongáis por obra. Pregunto, ¿cuándo se tiene que esforzar usted para cumplir esa palabra? Usted no puede esforzarse, usted no puede cumplir esa palabra, usted no puede guardar los mandamientos de Dios, porque usted está muerto en delito y pecado. Usted no puede guardar la palabra, pero la palabra de Dios lleva la vida de Dios. La palabra lleva el poder, la palabra lleva el poder para ser cumplida. La palabra llega a sus oídos y usted la cree y espera, y la palabra hace la obra de hacerlo a usted obediente en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Usted no se esfuerza diciendo, tengo que cumplir la ley, tengo que obedecer a Dios, tengo que ser fiel, porque si esos son sus esfuerzos, si esa es su meta, permítame decirle que usted se está esforzando por algo que es imposible de cumplir, porque usted no tiene fuerza por sí mismo, usted no tiene poder para obedecer a Dios, usted no tiene fuerza, porque usted tiene el corazón muerto, a menos que usted crea la palabra. Cuando usted cree la palabra los resucita, la palabra le hace vivir el corazón, la palabra lo levanta, la palabra le llena a usted del poder que cumple la obra de Dios. Dios es el que lo hace a usted obediente. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Así que usted solamente meta palabra en la mente, meta palabra en el corazón, créale a esa palabra y espere que esa palabra cumpla todo.
todo lo que Dios anhela cumplir en su vida. Créale a la palabra, confíe en la palabra, medite palabra, recuerde palabra, piense palabra, reflexione palabra, y la palabra de Dios lo hará a usted una obra nueva, una criatura nueva, un corazón obediente. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia a Dios es tan milagrosa como la resurrección de los muertos. Usted no tiene poder para resucitar de la muerte. Usted tampoco tiene poder para cumplir la palabra. Es Dios el que le da la palabra de Él a usted, y esa palabra produce la obra. Así que usted créale a la palabra, confíe en la palabra, espere en la palabra, y la palabra hará el milagro de la obediencia. La obediencia es un milagro tan poderoso como lo es la resurrección. Aguarde, crea, espere, repose en Cristo, meta palabra en la mente y el corazón, y esa palabra hará su obra de obediencia en usted. Usted puede ser hecho obediente solo por el poder de la palabra, no solo, no por usted mismo, por el poder de la palabra somos hechos obedientes, porque la obediencia es también un milagro de Cristo. Que Dios le bendiga y le guarde. Muchas gracias, pastor. Tremendo tema. Así que estamos súper contentos de que el Señor lo haya usado a usted, pastor. Y pues estamos agradecidos con el Espíritu Santo. El Señor lo bendiga, pastor. Y no sé si queremos dar la gratitud a usted ahora o después, no sé, más. Y le damos las gracias al Señor. Y también a nuestros hermanos que nos han acompañado también y que mañana vamos a tener la vigilia. El pastor también, si Dios permite, nos va a acompañar. Pastor, si quiere nos puede dirigir en oración. Tiene el micrófono cerrado. Muchas gracias. Vamos a orar, vamos a orar. Nuestro Padre bendito, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, te bendecimos, te agradecemos, te alabamos, Señor, porque eres bueno, Padre. Eres tan bueno que ni siquiera has puesto la obediencia a ti de nuestra parte, Señor, sino que tú también te encargas de hacernos obedientes. Tú te encargas de hacer las obras en nosotros. Tú te encargas de darnos palabra para que tu palabra no regrese vacía, sino que produzca los frutos de tu espíritu en nosotros. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y anhelamos esperar en reposo que tu palabra completa sea cumplida en nosotros. Nosotros aún no lo vemos. Nosotros aún, Señor, no miramos la obra completada, pero creemos que tu palabra tiene poder para producir el querer como el hacer y finalizar la buena obra que iniciaste en nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. No se vaya. Después del himno vamos a abrir los micrófonos ordenadamente para que los hermanos se despidan y le den la gratitud al Señor y a usted. Usted. Señor, yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder, y así gozar de tu presencia. Quiero